Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches para algunos otros lados. Hoy quiero comenzar con, como les había, si voy mirando a distintos lados, les quiero avisar que estoy transmitiendo multiplataforma. Entonces me pueden ir dejando preguntas, así luego de que yo vaya explicando todos los comentarios, todas las preguntas las voy explicando. Como había puesto, ¿sí? En el cartelito, avisándoles de qué iba este vivo, algo que les quiero explicar que es importante para aprender y empezar a conocer nuestra mente y aprender a resolver es la diferencia que tenemos entre pensamientos, ¿sí? Lo que son los sentimientos y las emociones, porque son tres categorías distintas que tenemos dentro de nuestra mente y nosotros muchas veces pensamos que son exactamente lo mismo. Y acá se abre una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pensamiento, va a una parte de mi cerebro. Si yo tengo un sentimiento, se siente en otra parte. Si yo tengo una emoción, se puede codificar en otra parte. Entonces, cuando nosotros empezamos a desmembrar qué es el pensamiento, qué es el sentimiento y qué es la emoción, es mucho más fácil poder identificar qué es lo que nos está sucediendo. Entonces, de esa forma, cuando nosotros identificamos, podemos llegar al origen del síntoma o de una enfermedad que nos está pasando. Entonces, hoy les quería traer este tema que es para mí sumamente importante porque una de las preguntas que hacen es cómo poder identificar una situación o otra situación. Entonces, en esto de poder identificar X situación o por qué me pasa esto, entonces tenemos que aprender cuál es la diferencia entre el pensamiento, el sentimiento y lo que son las emociones. Porque es una de las partes claves que nosotros tenemos, y en las partes claves que nosotros tenemos es decir, ok, me está pasando esto, pero ¿de dónde viene? Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces vamos a comenzar con el pensamiento. El pensamiento es donde se aloja todo lo que son sistemas de creencias, sistemas de juicios, sistema de valores, ¿sí? Todas las opiniones. ¿Cuándo se forma el sistema de pensamiento? El sistema de pensamiento se forma en nuestra primera infancia, ¿sí? En nuestra primera infancia empezamos ahí con el sistema. ¿Por qué? Porque son todas las creencias que nos inculcan a nosotros. Cuando nos inculcan las creencias es lo que nosotros vamos a empezar a pensar. Entonces, cuando tenemos todo esto de lo que se llama creencias, ¿qué pasa? Si nos dicen, si tú sales, voy con ejemplos concretos y bien cortitos. Si nos dicen desde chiquitos que salir a la calle con el pelo mojado, voy con ejemplos cortitos. Si voy a la calle, salgo a la calle con el pelo mojado, me voy a enfermar, es un sistema de creencia. Cuando yo sea un adulto o siendo chico también, salgo a la calle con el pelo mojado y ¿qué pasa? Me voy a enfermar, ¿sí? Entonces, ese es el sistema de creencias. También a medida que vamos avanzando, entra el sistema escolar, entran los amigos, entra la sociedad y nos va indicando cuál es la creencia. Creencias, todo el sistema de creencias. Creencias sobre la mujer con la menopausia, creencia de que la mujer tiene incontinencia urinaria porque estornuda y al tener el tracto más cortito, la orina se sale, pero automáticamente dicen incontinencia urinaria. Todo eso es creencia. También se pone todo lo que son nuestros sistemas de valores, nuestro sistema de juicios, y eso nos inculcan desde chicos, ¿sí? Lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces dentro de lo que está bien y de lo que está mal, ¿qué pasa? Que cuando está dentro de lo que está bien y de lo que está mal, nosotros creemos muchas veces y tenemos la creencia errónea de lo que estamos haciendo, es que cuando nosotros creemos que estamos automáticamente en este sistema, ¿qué pasa cuando estamos en este sistema de juicios, de valores? Automáticamente nosotros decimos esto está bien o esto está mal. Entonces cuando nosotros tratamos de esto de que está bien o que está mal, también nos condiciona, porque hay cosas que nos dicen, y cosas que para nosotros se nos quedan arraigadas en nuestra cabeza, como porque sea, vamos a decirlo así, mamá, papá
o X persona, X familiar, tengo que honrarlos o tengo que hacerme extremadamente responsable o cargarme todo a mis espaldas. Entonces, cuando pasa eso, es lo que nos indicaron de lo que está bien y de lo que está mal, ¿sí? Entonces, y ahí nos empezamos a poner lo que se llaman mochila. Las opiniones de la gente, el que dirán. Cuando éramos chicos nos decían, no salgas a la calle a determinada hora porque qué va a decir fulanito o qué va a decir menganito. Entonces eso también condiciona y una de las principales causas que hacen que nos enfermemos. Entonces el pensamiento, vamos a decirlo así, es el sistema guía que nos da la dirección a nuestras emociones, ¿sí? Recuerden esto, el pensamiento es el sistema guía que da a nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la pregunta clave es, ¿qué es lo que piensas de esta situación? Tomen nota, ¿qué es lo que uno o tú piensas de esta situación? ¿Por qué es la pregunta clave? Y es importante de esto, porque ese pensamiento, ¿sí? No puede tener respuestas ambiguas o como decir, ay, no sé bien qué pensar de esta situación, no sé bien qué me sucede en el trabajo, no, porque cuando no tengo esta respuesta que es ambigua, no estoy yendo, como quien dice, al origen. Entonces, en el sistema de pensamiento, el pensamiento tiene que ser concreto. ¿Qué es concreto? Es decir, el pensamiento es no me gusta, pienso que no me siento bien en mi trabajo, pienso que mi jefe no me trata bien, pienso que tengo problemas a nivel familiar. O sea, tiene que ser bien concreto, no ambiguo, es decir, sí puedo tener problemas con la familia porque ahí se cae. Recuerden que también están habilitadas que ustedes me pueden ir haciendo preguntas sobre lo que ustedes vayan queriendo o dejar guardadas preguntas para que yo vaya respondiendo después. Entonces, siempre recuerden y tomen nota que el pensamiento tiene que ser preciso y concreto. Luego tenemos lo que se llama el sentimiento. ¿Y qué es el sentimiento? Y es muy importante distinguirlo porque el sentimiento es la unión, la fusión, la sumatoria entre el pensamiento, lo que pensamos, y la emoción, ¿sí? Entonces se suman los dos. Cuando sentimos, nosotros lo que hacemos es experimentarlo con el cuerpo, ¿sí? Entonces, el sentimiento, vamos a decirlo de esta forma, es una emoción que está, vamos a decir, fusionada con el pensamiento. El sentimiento no se siente en el cuerpo. Dato clave, anotar. El sentimiento, porque es un sentir, ¿sí? Lo que uno siente. El sentimiento, ¿sí? No se siente en el cuerpo. Lo que vamos a sentir en el cuerpo es la emoción, que ahora ya llegamos a ese punto. Porque el sentimiento es la unión. Yo siento frustración, yo siento tristeza, yo siento melancolía, yo me siento mal, ¿sí? O sea, no se siente en el cuerpo, no se siente en el cuerpo, no es lo que se llama que sea algo somático, ¿sí? Entonces, la pregunta clave que tenemos que hacer, tomen nota, es ¿qué es lo que sientes? ¿Sí? Entonces, esa pregunta cambia totalmente distinta a la del pensamiento. ¿Qué es lo que sientes? ¿Sí? Y la respuesta puede ser ampliamente variada y está bien, porque es lo que la persona siente. Lo tiene que verbalizar y a medida que va verbalizando podemos llegar al origen de la emoción. Entonces tenemos ya el sistema de pensamiento, el sistema de sentimiento y después vamos al sistema de emoción. La emoción es la energía, es lo principal, ¿sí? La emoción es lo que nos permite movernos, ¿sí? Es lo que nos hace salir, lo que nos hace, porque tenemos un grupo grande de emociones y eso es lo que nos permite nuestro movimiento. La emoción es somática, se siente en el cuerpo.
¿Qué significa que se siente en el cuerpo? Cuando se siente en el cuerpo, ¿sí? Pasa por unos segundos, ¿sí? Pasa qué es lo que nosotros sentimos y luego de ahí va al sentimiento y de ahí va al sistema de pensamiento, ¿sí? La emoción pasa segundos por nuestro cuerpo, pero nosotros lo que hacemos es automáticamente ponerle el sentimiento, ¿sí? Por eso es que yo les decía que el sentimiento es la función de lo que pienso más la emoción. ¿Por qué? Porque yo tengo un pensamiento con todo ese sistema de creencias, juicios, valores, opiniones, tengo la emoción por este lado y es lo que va a causar el sentimiento. Yo siento esto. Entonces por eso siempre es somática, se siente en el cuerpo, es el deseo. Y tenemos un número, o sea, tenemos, vamos a decir, las emociones principales, ¿sí? Después estas se abren en un abanico aún mayor. Pero las emociones principales tenemos la ira, tenemos la tristeza, tenemos el miedo, tenemos el asco, ¿sí? Tenemos el odio y tenemos el amor, ¿sí? Ese es el grupo, vamos a decir, de las 6 emociones principales. Porque, por ejemplo, cuando yo digo, viene el odio se siente en el cuerpo. Cuando yo siento amor, se siente en el cuerpo. Es algo que pasa, que atraviesa. Y luego, según lo que yo pienso, va a salir el sentimiento. Es decir, me siento frustrado, me siento triste, me siento con bronca, me siento de esta forma, me siento de aquella, porque dentro del sentimiento está el pensamiento de lo que me inculcaron sobre las emociones, de cómo, vamos a decir así, ejecutarlas en nosotros, cómo procesarlas y la verdadera emoción. Entonces, acá la pregunta clave que nos tenemos que hacer, y tomen nota, es ¿cuál es la emoción que te embarga? ¿Sí? Porque una de las preguntas claves, porque cuando podemos ponerle nombre a la emoción, es decir, siento odio, siento asco, siento miedo, siento amor, ¿sí? De esa forma ya entra en el sistema de pensamiento, entra en el sistema de sentimiento y puedo encontrar a través de todas las creencias, sistemas, juicios, valores y opiniones que uno tiene, puedo encontrar qué es lo que realmente me está sucediendo. Entonces es importante para poder encontrar, ¿sí?, ponerle el nombre a la emoción. Y no tengamos vergüenza en esto de decir siento, o sea, la emoción que siento, o sea, la emoción que me embarga es esta. Porque de ahí voy a ir al sentimiento y voy a encontrar mi sistema de pensamiento, que es muy importante. Entonces, tenemos algo que se llama lo que es la sensación física, que es lo que se siente en el cuerpo. Entonces hay expresiones como me siento vacío, se me cierra el pecho, no puedo respirar, ¿sí? Esa es la sensación física. Y cuando tenemos nosotros la sensación física, ¿sí?, siempre va a estar ligada a una emoción positiva o una emoción negativa. La positiva son las emociones buenas, como el amor, ¿sí? Y cuando es una negativa nos vamos al odio, a la bronca, al asco. Entonces, siempre la que más vibra alto es el amor. Las demás emociones, vamos a decir, la positiva, que es el amor, vibra muy alto. Y la parte opuesta al amor es el miedo. Entonces, siempre va a estar ligado, por eso les digo, a una parte negativa y a una parte positiva. Entonces, hay que siempre preguntarle o preguntarse a la persona, o sea, ¿cuál es esa emoción? ¿Sí? Y luego pedirle que cuando reconozca la emoción, pedirle que le ponga un nombre, ¿sí? Que le ponga cualquier tipo de nombre para que la pueda manifestar. ¿Por qué? Porque cuando la persona le pone un nombre, y acá está justamente la parte clave, porque es esa sensación física que todos sentimos, y anoten esto, al ponerle el nombre, ahí vamos a decir que es como una emoción secundaria, una parte secundaria, pero ahí ya nos da ingreso al inconsciente, ¿sí? Entonces, muchas veces me preguntan, ¿cómo hago para tomar conciencia?
¿cómo hago para, una vez después de tomar conciencia, qué es lo que sigue? Entonces, en una de las cosas principales que explico en la formación, que justamente ahora comienza el 25 de marzo, es justamente aprender a detectar cuáles son los sistemas de pensamiento, sentimiento, emoción, sensación física, porque esa es la clave para que uno pueda tomar conciencia, uno pueda sanar, uno pueda verbalizar, ¿sí? Y uno poder gestionar las emociones que nadie nos enseñó. Y también está bien, no podemos decir, porque no nos enseñaron. Entonces es importante ponerle el nombre, ¿sí? Entonces por eso a todos les voy invitando a que me vayan haciendo preguntas sobre enfermedades, sobre síntomas, sobre conductas, sobre lo que quieran saber, me pueden ir preguntando con mucho gusto, así vamos interactuando. Me pueden preguntar sobre lo que expliqué y siempre recuerden que me ayuden mucho cuando comparten, cuando guardan, porque siempre esto que estoy explicando hoy, que es importante, cuando ustedes comparten, podemos ayudar a otra persona sin saberlo. Y todo ayuda suma. Entonces, por eso es importante, Ariel, los pensamientos originan las emociones. La emoción viene primero, ¿sí? La emoción, porque es lo que yo, o sea, es algo brusco que estoy sintiendo. O sea, siento miedo, siento asco. Nosotros nacemos neutros, ¿sí? Vamos aprendiendo. Es como, hay un excelente ejemplo que está en la película. Hay una película que es para niños, que no recuerdo el nombre, de que es Intensamente, gracias por recordármelo. Intensamente, que justamente ahí, cuando está bien el ejemplo hecho de que cuando el bebé abre los ojos, comienza a guardar las emociones. Y a través de las emociones, y ahí justamente habla de este grupo. Si ustedes analizan la película, que es muy buena para los niños, para que puedan tener, aprender a gestionar emociones, está la ira, está vamos a decir, el muñequito azul, que es la tristeza, ¿sí? Está la alegría, entonces está todo. Entonces, lo primero que se va gestionando es la emoción. Entonces, la emoción es lo que pasa por un instante en nuestro cuerpo, pero ¿qué lo condiciona? Es al revés, lo condiciona el pensamiento, que es lo que nos enseñan, es el pensamiento, porque es donde nos ponen las creencias, el sistema, los juicios, los valores, lo que nos dicen esto está bien, esto está mal, ¿sí? Porque hay valores que están bien puestos y hay valores que no están bien puestos y nos condicionan hoy como persona adulta. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque ese condicionamiento no nos lleva por un buen camino, porque muchas veces hay muchas personas que tienen problemas muy importantes en los pies y es por condicionamientos, por creencias que nos impuso nuestra mamá, nuestro papá, nuestro entorno, el sistema educativo, y de ahí comienza a venir la frustración, ¿sí? Empiezan a venir todas las otras emociones, o sea, no las emociones, sino los sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en base a una emoción, porque alguien nos hizo un juicio en el sistema de pensamiento y nosotros ya creemos eso. Entonces, el silencio en las personas dice algo en las personas. Por supuesto que sí, las personas que están en silencio pueden ser personas que hacen mucha introspección, que están ensimismadas en sí mismas, pero también el silencio en las personas a veces también tiene que ver con condicionamientos que le han puesto de chico, como no hables porque lo que decís no aportás, porque muchos chicos han sido tratados de esa forma, de decir, no, tu opinión no vale, o han ido a la escuela, han levantado la mano, han dicho algo, fíjense en cómo va el sistema de creencia, y alguien le dijo, no, lo que dijiste está mal. Esa persona cada vez se llama más al silencio. Y muchas veces todo esto de que cuando una persona ha sido tan, vamos a decir, tan machacada con que se equivocó, y si no nos equivocamos no aprendemos,
ha sido tan machacada, pero tan machacada que cuando es adulta va a recurrir a veces, no en todos los casos, al alcohol. ¿Para qué? Para poder expresarse, para poder aprender a decir lo que cuando está consciente, o sea, cuando la persona está sin el alcohol no puede expresarse y terminan bajo el alcohol porque necesitan expresarse. Entonces necesitan el alcohol para la expresión. Justamente el alcohol es una adicción, es lo que yo no digo, lo no dicho. Por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? No, Ariel, no soy psicóloga, soy terapeuta en descodificación biológica. Vamos a ir, que me habían hecho una pregunta acá. Voy a ir respondiendo. Bien. Dice Erika, la emoción que me amarga es el miedo. Bien. La única forma que tengo de trascender el miedo es si yo me pongo en contra de una emoción, lo único que yo hago es poner lo que se llama resistencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero, vamos a decir, ponerme y atravesar el miedo, es ponerlo a mi favor y hablar con la emoción. Es decirle, miedo, ¿qué es lo que me quieres decir tú a mí? Porque si yo no atravieso el miedo o no dejo que el miedo atraviese mi cuerpo, siempre le voy a estar teniendo miedo al miedo. Entonces, de esa forma no termino solucionando nada. El miedo es racional. El miedo nos ayuda a movernos. El miedo lo necesitamos al miedo. Pero si se va abajo, como siempre digo, supera los límites, no nos ayuda absolutamente en nada. Entonces es importante tenerlo en cuenta. No me tengo que poner en contra de, sino a favor de, porque todo lo que genere resistencia se me va a terminar cayendo encima, ¿sí? Entonces, vamos a seguir contestando. Vamos a ver. Dice, sí, Rami, los miomas en el útero, ¿con qué emoción tiene que ver? Siempre recuerden que toda respuesta es general, que cada caso es particular, ¿sí? Los miomas en el útero, o sea, todo lo que son miomas, fibromas en el útero, representan dos cosas fundamentalmente. El útero, ¿sí? Es el nido, la primera casa, es lo que simboliza. Entonces, como es el útero, es el nido, la casa, tiene dos funciones. Una es, puede funcionar según lo que está viviendo la persona, por eso digo, la respuesta es general, no particular. ¿Qué es lo que está viviendo la persona? ¿Qué es lo que siente la persona? ¿Por qué? ¿Qué es lo que siente? Porque si esa persona, esa mujer, no quiere quedar embarazada porque tiene miedo al embarazo, miedo a que esa persona con la que está sea una buena pareja o no, miedo a lo económico, miedo por lo que vivió en su infancia, entonces voy a fabricar, ¿sí? El inconsciente, ese bicho raro, como yo le digo, que es el 97% de lo que nosotros no conocemos, va a fabricar una solución para no quedar embarazada, ¿sí? Fabrica la solución. Es decir, creo los miomas, los fibromas en el útero para no quedar embarazada como si fuera un anticonceptivo natural, como si fuera un DIU. Y también esa es una de las partes, ¿sí? La otra parte es una persona, una mujer, ha querido tener hijos o quiere tener hijos y no puede, entonces psicológicamente, es decir, el inconsciente, lo soluciona enviando esa señal al útero, creando ese hijo que no puedo tener. Entonces, fíjense en cómo el inconsciente, lo único que hace, nosotros siempre nos ponemos en contra de nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo está a favor nuestro.
Lo único que hace el inconsciente es mandarnos a nosotros una solución a lo que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, sí, Rami, los miomas en el útero, ¿sí? Tiene que ver con esto, con el miedo de quedar embarazada, anticonceptivo natural, o el miedo de no poder hijos o sustituir el hijo que no pude tener o que no tengo. Entonces, por eso siempre digo es general, porque después hay que ver el sentir de cada persona, porque si yo digo esto es así y punto, estaría faltándole el respeto. Cada persona tiene su propio mundo. Entonces, no se puede tratar a todas las personas por igual, como siempre digo, no somos ganados, somos personas con pensamientos, sentimientos, emociones. Cada persona ha vivido una forma de vida distinta. Por más que seamos hermanos, primos, vivimos en la misma casa, cada persona gestiona en forma distinta sus emociones, ¿sí? Lucía, es importante no frenar las emociones, porque y voy a decir esta frase y lo voy a decir de esta forma. Cuando esto nuevo que salió de que dicen las mujeres no lloran, las mujeres facturan, está bien el desahogo de la canción, todo lo que ustedes quieran, pero el decir, por ejemplo, y te lo hago en referencia, Lucía, de cómo hago para frenar mis emociones, las mujeres, escuchen muy bien, es una canción pegadiza, totalmente programante. Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Bien, las mujeres facturan, las mujeres sí, somos igual que los hombres. Nos complementamos. Ahora, ¿qué pasa? Si un hombre o una mujer, acá no hay vamos a sacar si es hombre, si es mujer, no importa la sexualidad de la persona. Si una persona no llora, si una persona se guarda, se enferma. Entonces, eso que estuvo de moda, las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Sí, está bien, tenemos igualdad de derechos, toda la igualdad porque somos seres complementarios. Ahora, lo importante es que si yo no lloro, no saco mi emoción, ya sea, por ejemplo, en este caso, ella canta, pero hay personas que no cantan y pueden escribir, pueden hablar con una foto, pueden irse al medio de la montaña y gritar a los cuatro vientos lo que les sucede, porque si no expresan la emoción, no la lloran, no la sacan, no la hablan, no la gestionan, eso se produce en enfermedad. Y eso es esto de las mujeres no lloran, facturan, las mujeres no lloran, es un programa altamente de que la mujer no gestione, o el hombre que la escuche también no gestione, porque no es solamente para un sexo, es para todos por igual, ¿sí? Laura, te hago una pregunta, ¿por qué le tienes miedos a tus hijos? ¿Sí? Porque es una pregunta muy amplia de decir, le tengo miedo a mis hijos, ¿sí? Entonces, Lucía, es importante que gestionemos las emociones, las dejemos pasar por nuestro cuerpo. Erika, obesidad, totalmente desorientada. La obesidad tiene, vamos a decir así, y subiendo, más de 65 conflictos asociados. Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque acá se señala mucho con el dedo en el sistema, en las personas que tienen obesidad, en las personas que tienen sobrepeso, las personas que comen, las dietas. Vamos a sacar primero mitos, ¿sí? Esto de juzgar con el dedo, cada vez que apuntamos para afuera, 3 dedos vuelven para nosotros. Siempre recordarlo. Hay personas que viven a dieta comiendo lechuguita, ¿sí? Y después, cuando dejan la dieta o se hacen esos ayunos que son para el cuerpo malísimos, porque lo único que le estás haciendo es sacándole el inconsciente, porque acá hay que aprender a entender qué dice el inconsciente. Si yo someto a mi cuerpo un ayuno de 18 horas, ¿qué dice mi inconsciente? Estoy en guerra, estoy en el desierto, no tengo comida. Entonces, ¿qué hace? Retiene. En un momento sí van a bajar de peso, sí, que son las famosas dietas yo-yo, que es lo que se pone de moda. Entonces, cuando se pone de moda,
¿qué pasa? El inconsciente hace esto. Cuando uno vuelve a alimentarse de forma normal, es decir, hay que desayunar, hay que la merienda, almorzar, la media tarde y cenar, ¿sí? O sea, depende de cada actividad de cada persona, hay que comer conscientemente. ¿Por qué? Porque no podemos llevar el cuerpo a ese extremo. Estamos, como quien dice, maltratándolo y sometiéndolo a condiciones totalmente extremas. Entonces eso no sirve. Entonces, son los yo-yo. Por eso cuando dejamos un sistema de alimentación, automáticamente el peso vuelve. También hay que tener en cuenta esto de las variables. Las variables son: tenemos el síndrome del abandono, tenemos el conflicto de silueta, la incorporación de kilos, tenemos también casos que puedo nombrar por ejemplo, cuando los padres se separan y el hijo va de una casa para la otra y el chico se siente la bolsa de papa. Después, cuando la persona se pone en pareja y empieza a aumentar de peso, es porque hay una creencia sobre lo que yo pensaba de cómo iba a ser esa unión convivencial. Esa pareja tenía una idealización, no se da, y como no se da, todas mis creencias se derrumban, se llama derrumbamiento de existencia, y entonces ahí comienzo a acumular peso. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Y otra cosa muy importante es no señalar a las personas que comen. Las personas que comen en un exceso no están comiendo porque se les ocurre comer en un exceso. Nosotros cuando nos comemos, y lo digo así a lo general, la sal, ¿sí? Lo salado simboliza al padre, lo dulce simboliza a la madre y todo lo que es carbohidrato simboliza a la familia. Entonces, cuando la persona ha sido niña, por eso siempre se va a investigar la niñez de la persona en todos los casos, cuando uno va a investigar la niñez de esa persona, se encuentra que su relación con la comida le daba esa sensación de paz, le daba esa sensación de amor, esa sensación de que podía estar abrazado, de que tenía contención. Entonces la persona cuando empieza a crecer suplementa lo que le falta a través de la comida. Entonces ahí empiezan a subir de peso y a comer en exceso. ¿Por qué? Porque está atrás de... No es que quiere comer porque, mira, no puede cerrar la boca como dice mucha gente. No, no es que no pueden cerrar la boca. Tienen carencias emocionales y la comida, cuando están comiendo, tapa esa carencia emocional. Fíjense en qué importante es esto de decir, no, solamente hay que cerrar la boca. Hay que ver cuál es la carencia emocional que la persona está viviendo, ¿sí? María, le tenía miedo al cáncer y me diagnosticaron cáncer de mama. Eso es lo que pasa la gran mayoría de las veces. Viene octubre, viene la famosa campaña de concientización contra el cáncer de mama. Vamos a decir, una campaña está bien, pero si yo pongo la palabra en contra, quiere decir que estoy haciendo resistencia. Y si hay resistencia, hay miedo. Hay miedo. Y si yo empiezo a tener miedo, obviamente que me voy a enfermar porque es lo que estoy atrayendo inconscientemente. Puedo atraer a mí cualquier tipo de enfermedad cuando el miedo es irracional. O cuando he visto dentro de mi familia que una persona lo ha vivido. Entonces, muchas personas me dicen, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de tener cáncer. ¿Y qué es lo que sucede? El inconsciente es tanto el miedo que él lo único que hace es manda más de lo mismo. ¿Sí? Es como decir, tengo, ¿qué panza que tengo? Voy a poner un ejemplo sonso, pero son los ejemplos que mejor uno puede comprender. Ay, ¿qué panza que tengo? El inconsciente detecta que, mira la panza, que me estoy quejando de algo. Entonces me manda más de lo mismo. La panza crece. Hoy, ¿qué brazos grandotes que tengo?
Entonces el inconsciente detecta que estoy en una falta y me manda más de lo mismo. Entonces por eso es importante de que tener miedo está bien, pero no tenerle miedo a las enfermedades, porque la enfermedad no nos viene a atacar. Acá es donde tenemos que cambiar el concepto, ¿sí? O sea, no nos viene a atacar la enfermedad. La enfermedad solamente viene a decirnos que emoción, porque es la que se codifica, que emoción, que sistema, ¿sí?, se ha codificado en mí, y es sacar el código. Por eso se llama descodificación, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Marcela Quiroga dice, el hipotiroidismo y la fibromialgia, ¿a qué se relacionan? Son distintas, ¿sí? El hipotiroidismo, todo lo que es tiroides, ¿sí? Y acá voy a hacer una aclaración para que lo tengan en cuenta. Tenemos, tiroides simboliza el tiempo, y dentro tenemos distintos diagnósticos. Está el hipotiroidismo, ¿sí?, que nos indica frenar, hago todo por los demás, nos frena la tiroides, o sea, nuestro inconsciente nos frena para que nos pongamos en primer lugar y luego de ahí podamos ayudar al otro. Después tenemos el hipertiroidismo, que es estar corriendo atrás de algo, corriendo detrás de persona. El tiempo no me alcanza. Entonces, necesito acelerar el tiempo para alcanzar una persona, una situación, algo que se me está escapando de las manos. Entonces acelero. Y luego tenemos la tiroiditis o hipotiroidismo de Hashimoto, que es autoinmune. ¿Qué significa cuando algo es autoinmune? Quiere decir que me estoy haciendo el daño a mí mismo. ¿Por qué? Porque es hipotiroidismo, es decir, yo quiero frenar, me quiero poner en primer lugar, o sea, pero no me atrevo a hacer cambios en mi vida. No me atrevo a hablar, no me atrevo a expresarme. Es como decir, no me atrevo a atacar al otro. Entonces me ataco a mí. Cuando me ataco a mí es cuando viene el hipotiroidismo, es decir, freno, no verbalizo, no digo lo que quiero cambiar, entonces por eso se llama autoinmune, porque en vez de atacar, que no es solamente atacar en sentido figurado, sino es atacar, podemos decir, ya no quiero hacer esto, quiero dejar de hacer esto, quiero cambiar mi vida, quiero esto, no lo verbalizamos, entonces me ataco a mí. ¿Por qué? Porque no me siento capaz de hablar y entonces empiezo a atacarme, a decirme cosas desagradables. Y ahí viene o sea, la tiroiditis de Hashimoto o el hipotiroidismo de Hashimoto. Cuando hablamos de fibromialgia, hablamos de las fibras familiares. Muchas personas que han sido diagnosticados, la gente no les cree, piensan que inventan el dolor. No inventan absolutamente nada. Realmente existe, ¿sí? Porque es un dolor en todo el cuerpo. Son personas que han vivido en familias donde ha habido mucha imposición, muchas órdenes impuestas, así, porque la orden viene desde arriba y cuando viene desde arriba pasa absolutamente esto. Entonces, la persona llega un momento que está tan cansada de la vida, de decir, estoy cansada de las órdenes, de lo que me imponen, de lo que tengo que hacer, de vivir para los demás, que el inconsciente automáticamente manda esta señal de decir, ok, quédate quieta. Entonces hace que el cuerpo duela para que la persona deje de hacer las cosas que están impuestas, ¿sí? Janet, lo importante es saber qué edad tiene tu hijo. Todo lo que sea de 22 años para abajo es lo que no resolvemos psicológicamente las mamás, nuestros hijos lo representan biológicamente. Si él es menor de 22 años, yo te preguntaría, itis significa ira. ¿Qué situación de ira estás teniendo?
Y dentro de esa situación de ira que estás teniendo, si tú te miras la cara con rinitis al espejo, sería prácticamente como si estuvieras llorando. Entonces, la rinitis es una situación, me huele mal, no la quiero oler más, y también preguntarte, ¿por quién estoy llorando? ¿Qué es lo que, a quién o a qué situación estoy llorando continuamente? Bent, ¿por qué a partir del C me volví hipertensa y ansiosa? El C no produce ni hipertensión ni produce ansiedad, ¿sí? O sea, no. ¿Por qué? Porque eso, vamos a decirlo así, está dentro del sistema de virus, ¿sí? O sea, no lo produce. Si yo me vuelvo hipertensa es porque yo necesito sacar a alguien de mi territorio. O sea, a partir del CO no quiere decir que el CO te desencadene la hipertensión, pero el encierro del CO puede hacer que no hayas querido vivir una situación o convivir con personas y querer sacarlas de tu territorio. Porque cuando hablamos de sangre que se eleva la presión, es expulsar a alguien de mi territorio, es como cuando hierve la olla. Entonces, no quiere decir que el CO lo produzca, sino la situación vivida por el CO, ¿sí? Es lo que hace que produzca de que yo quiera expulsar esta situación, esta persona, lo que esté viviendo yo, ¿sí? Y cuando uno se vuelve ansioso, ¿sí? Hay que buscar dos cosas. Una, que no puedo vivir pensando continuamente en un exceso de futuro. Pero ese exceso de futuro, que es llamada la ansiedad, tiene escondido atrás dos emociones. Entonces, para encontrar el exceso de futuro tengo que ir para atrás a encontrar las dos emociones principales, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a buscar las dos emociones principales ocultas, es cuando sale y se va la ansiedad, ¿sí? Porque no es solamente vivir en el futuro, sino es importante tener en cuenta esto de que se va para atrás, ¿sí? Hay que buscar esos dos instantes precisos donde algo cambió en tu vida. Entonces, cuando uno mira el futuro y ve un cambio, empieza con la ansiedad, pero está registrado con dos eventos anteriores, ¿sí? Dice Elda, yo tengo hepatitis crónica autoinmune. Bien, en hepatitis, vamos a sacar la palabra crónica, hepatitis autoinmune. Acá volvemos lo mismo. La hepatitis, ¿sí? Lo que tiene es, yo no, vamos a decir, me siento intoxicada. Siento que me están envenenando, porque es el hígado. Entonces, me siento que me intoxican, siento que me envenenan, me siento envenenada continuamente por alguna situación. Siento que esto es tóxico, ¿sí? En mi vida. Y como tenés miedo de cambiar esa situación, estás con ira, porque es hepatitis, termina con itis, itis significa ira. Entonces, tenés miedo de cambiar la situación, porque muchas veces para que el autoinmune se vaya, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Los cambios a veces cuestan, pero sin embargo son necesarios. Entonces es importante que lo tengas en cuenta de qué cambios tienes que hacer, porque la hepatitis autoinmune está dentro del entorno donde estás viviendo. Es decir, que puedas identificar qué situación te intoxicas, qué situación te envenena, qué situación. Y en base a eso, cuando uno la cambia o la expresa, la hepatitis crónica autoinmune se va y se cura, ¿sí? Janet, gracias por la explicación. Mi hijo tiene 25 años. Bueno, puedes hacerle la pregunta a él de la misma forma. No hace falta que seas tú porque ya está desconectado de tu inconsciente, pero le puedes hacer la pregunta: ¿qué situación le huele mal? Y también le puedes preguntar por quién o qué está llorando recurrentemente y en qué siente ira, ¿sí? Cáncer de útero. Todo lo que es cáncer, le tenemos miedo a la palabra cuco cáncer. Para que se produzca un cáncer son
Conflictos de larga duración. ¿Qué quiere decir de larga duración? Conflicto que se puede producir por dos formas, ¿sí? Pero son conflictos, vamos a decir, de larga duración. Uno se llama efecto jarra psicosomática, es decir, acá tengo un vaso y todos los días voy viviendo una misma situación, ¿sí? Entonces, cuando el vaso se rebalsa, se produce el cáncer. Y después está la otra forma, más allá del sistema de creencias, es haber vivido una situación que ha sido dramática, vivida en soledad, inesperada, no la veía venir, y hay algo dentro de mí que no me animo a contárselo a nadie. Y cuando yo no me animo a contárselo a nadie, eso se codifica. Siempre hay que tener una diferencia, que es algo que enseño en las formaciones, que es cuando armamos la línea del tiempo, es el más menos 1, 2. Porque yo puedo vivir un shock hoy y no lo puedo, vamos a decir, no lo puedo vivir o no puedo hacer el duelo o no me cae la ficha hasta dentro de 1 o 2 años. Entonces no puedo decir esta fecha exacta, sino tengo que... Es algo que enseño porque no es, lo viví justo a los 25 años, porque lo puedo haber vivido a los 25 años, pero la ficha me cayó, o sea, vamos a decir, la vivencia, el shock me cayó 2 años después cuando pude procesarlo. Entonces de esas dos formas se produce el llamado cáncer, ¿sí? Que es la palabra cuco, que genera lo que se llama el conflicto diagnóstico, lo que genera la metástasis, pero a su vez el cáncer solamente es una solución biológica. Cuando nos animamos, nos ponemos, vamos a decir, de amigos con esa palabra, automáticamente ya empezamos a disminuir, ¿sí? El útero, como había explicado anteriormente, con los miomas, tiene que ver con los conflictos de la casa, el nido. Entonces, tenemos que ver cómo se siente esa persona en relación con ese nido. ¿Pudo tener hijos? ¿No pudo tener hijos? ¿Ha sentido que ha sido invadida en su territorio? ¿Ha tenido una grande pérdida? Y pérdida me refiero, ya sea para arriba o para abajo. Porque nosotros como personas podemos maternizar de esta forma o de distintas formas, ya sea a nuestros padres, a nuestros hermanos, a un primo, a un tío, y esa persona de pronto se muere, tiene un accidente, tiene un shock, y como lo estamos maternizando, va al útero. Por eso digo, siempre son respuestas generales y cada caso es particular. Entonces, es importante tener en cuenta qué situación viviste en forma, Valeria, dramática con respecto a lo que se llama útero, o sea, el nido, la casa, donde sentiste que alguien se fue, te abandonó, dejó ese lugar, ese espacio, ¿sí? Entonces, siempre hay que ver más en profundidad y en detalle para encontrar el origen emocional, pero tenemos que ver, o sea, ese sentimiento de que qué shock viviste tan fuerte en relación con algo que puedes haber estado maternizando, porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Rigidez articular en la cadera derecha. Alain, cuando uno tiene rigidez articular en la cadera derecha, ¿qué pasa con la cadera? ¿Sí? La cadera, vamos a decir, se viven conflictos llamados de combate. ¿Por qué conflictos de combate? Porque si nosotros nos vemos anatómicamente, lo primero que sobresale es la cadera, ¿sí? Es como que la cadera está más afuera. Entonces, cuando uno está constantemente discutiendo, peleando, tratando de posicionarse ante alguien, lo primero que va a ir es la cadera, ¿sí? Por eso se dice combate, cadera. Entonces, no sé si eres diestra o eres zurda, pero la cadera derecha, ¿sí? Simboliza si estás peleando con una pareja, estás peleando con una pareja, estás peleando con una autoridad, estás peleando con un hermano, estás combatiendo con alguien. Y llega un momento que te cansó el combate, o sea que ya no puedes hacer más, entonces como mecanismo de protección, el inconsciente manda la solución de
mandar rigidez. ¿Para qué? Para proteger la cadera. Entonces, ¿de qué? Para que no sigas entrando en un combate donde no tienes la certeza de que puedas ganar o sientes que no puedes combatir más. Entonces manda la orden de la rigidez, que es bloquear un movimiento para preservarte a ti, ¿sí? El inconsciente siempre hace que tengamos, que sea preservación propia y de cada uno, ¿sí? Por eso, todo lo que son dolores también de huesos, de rodillas, de espalda va cambiando según la parte de la espalda. No es lo mismo los hombros, no es lo mismo la región media, ni la parte de abajo, esa la lumbar de la espalda. Lo importante es saber que los huesos es la parte más profunda de uno. Y cuando hay dolor de huesos, lo que uno tiene que saber que la desvalorización llegó hasta lo más profundo que tenemos, que son los huesos. Entonces, cuando vamos a huesos, ya sea en columna, ya sea en cadera, ya sea en rodillas, que también habla de la sumisión, tenemos que ver los conflictos por comparación y desvalorización. ¿Con quién me estoy comparando continuamente? ¿Con quién me estoy comparando continuamente? Y me estoy desvalorizando. También tengo que ver con las cargas que yo llevo, porque los huesos, ¿sí?, tanto como la columna y nuestros huesos, es el sistema de apoyo que tenemos ante la vida, ¿sí? Todo nuestro cuerpo está apoyado sobre los huesos. Entonces, ¿qué es la que yo ya no quiero llevar más? ¿Sí? Noelia pregunta qué son las verrugas en el cuello. Las verrugas, todo lo que sean verrugas, son conflictos de suciedad, vamos a decirlo así, conflictos de mancha. Es quien me tocó y yo no quise ser tocado, ¿sí? Entonces siento vergüenza que me hayan tocado ahí. Por eso se llaman, las verrugas son conflictos de suciedad o de mancha. Entonces lo que hay que ir a buscar es el principio, es decir, antes de que aparecieran, qué persona te tocó en el cuello y tú no querías, ¿sí? Negra Sol Salazar, qué interesante todo, yo con endometriosis. Bueno, la endometriosis también tiene, vamos a decir, la función parecida a lo que son los miomas, pero a su vez, vamos a decirle, le tenemos que anexar esto de el crecimiento del tejido, ¿sí? Porque cuando crece el tejido puede crecer tanto para el útero y también puede migrar para afuera, ¿sí?, del útero. Entonces, cuando migra para afuera del útero, ¿sí?, es extender mi casa. Y cuando crece excesivamente dentro del útero, ¿sí?, también tenemos que ver estos patrones de casa, de nido, de quién me he sentido invadida, de quiero seguir reproduciéndome, no quiero, qué problema estoy teniendo con mi pareja. Entonces hay un montón de cosas a ver en base a la endometriosis. Y si es solamente en el útero o si ha salido de la casa, que es decir, estar fuera de las normas. Porque cuando está dentro del útero todavía es estar dentro de las normas rígidas, que es el sistema de creencias, de, por ejemplo, de que el sexo es malo, de que la sexualidad es mala. Entonces, todo eso va afectando al útero. Son cosas a tener en cuenta, ¿sí? Noelia, no se heredan las verrugas, no se heredan las enfermedades, no se hereda absolutamente nada. Lo que se hereda son las creencias. ¿Y qué es? Si yo tengo una verruga en el mismo lugar que la tenía en mi papá, muchas veces nuestra creencia, nuestra lealtad inconsciente es que lo hacemos para pertenecer. Es decir, un símbolo identificatorio de la persona de que soy hija de mi papá, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque no vamos a heredar absolutamente nada. Lo único que heredamos es la creencia, es la lealtad, es sentirme identificado con mi mamá, con mi papá,
ser amado, ser aceptado. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Grisela. Vamos a ver. Moni, infarto en un hijo de 42 años. El infarto tiene que ver con que él ha perdido, siempre recuerden que es general. El infarto, ¿sí? Se producen, vamos a decir, después de haber vivido un conflicto muy intenso, pueden producirse en determinada cantidad de meses. Es decir que prácticamente se puede, la palabra no es prevenir, porque no lo podemos prevenir, pero sí se puede anticipar con anticipación. Si una persona vive algo, una pérdida territorial muy, pero muy grande, son personas territoriales, ya sea una pareja es un territorio, un trabajo es territorio, dinero es trabajo, ¿sí? Automáticamente, cuando la persona encuentra la solución, el infarto es un mecanismo de solución. Hay personas que lo viven y hay personas que fallecen, ¿sí? Pueden buscar, pueden googlear, por ejemplo, el caso del jugador de fútbol, que si no me equivoco fue justo a los 2 meses de que se accidentó el hijo, y pueden buscar ese caso de que justamente el papá muere de un infarto del jugador que murió en un accidente de aviación en Europa. Y después, por ejemplo, acá hubo muchos casos de mucha gente que perdió el trabajo masivamente, y a medida que iban pasando los meses, 2, 3, o sea, porque son meses contados, como habían perdido su fuente principal de ingreso y jamás se lo esperaron y cómo iba a solventar esa familia adelante, venía el infarto, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Carmen, bronquios, son broncas, ¿sí? Todo lo que es bronquios son broncas que la persona tiene, son broncas, ¿sí? El aire que respiro es tóxico, el aire que respiro es nocivo, ¿sí? Entonces vivo broncas, vivo disputas dentro del ambiente donde estoy, ya sea laboral o en el ambiente de mi casa. Dice Alelita, ¿cuántas sesiones se recomiendan para un mismo síntoma? Todo depende siempre de cada persona y de la toma de conciencia. Y voy a ser totalmente honesta, como siempre respondo. Cuando alguien le dice, en 3 sesiones cambiarás tu vida, con la descodificación automáticamente sanás absolutamente todo en un chasquido de dedo, es mentira. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su programa, cada persona tiene su sistema de pensamiento, cada persona tiene su sistema de creencias, cada persona es una persona única e irrepetible, ¿sí? No podemos aplicar una misma fórmula en todos, ¿sí? O sea, no podemos agarrar y decir, porque bronquio significa esto, es esto. No. Cada persona tiene un tiempo de toma de conciencia. Cada persona tiene, aparte del tiempo de toma de conciencia, tiene que hacer cambios, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan número de sesiones, si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, estoy mintiendo. He tenido casos de diabetes que en 6 meses se ha solucionado y se fue la diabetes. Casos de cáncer que en 2 meses desaparecieron la metástasis. He tenido cáncer de chicos diagnosticados con autismo, con déficit de atención, con hiperactividad, con mutismo, que en una sesión y la otra el niño comienza a cambiar. Por eso todo depende de cada uno, pero cuando le digan en 1, 2 o 3, es mentira. ¿Por qué? Porque los están tratando como ganado. Somos seres únicos. Entonces siempre hay que ver qué programas, ajustarlo, calibrarlo la persona. No es entrar simplemente
a una sesión. Y todo esto lo enseño en la formación. A mí me encanta enseñar, así como me siento acá y les enseño cómo se van produciendo las cosas, también lo hago en la formación. Está hecho de esa forma. ¿Y por qué hago hincapié en esto de la formación? Porque no enseño a solamente sanar vínculos de familia. No me dejo un as bajo la manga de decir, ay, me voy a guardar esta carta para mí. No. Enseño lo más didáctico, lo mejor que uno pueda, y todo el conocimiento que he adquirido a través de más de 3000 sesiones que he realizado, se los vuelco. Los casos 1 en 1.000.000 que no van a encontrar en ningún lado, como el síndrome de Sweet, ¿sí? Que lo pueden buscar por todos lados y no existe, y que hay que aprender a descodificar por síntoma, que hay que aprender a leer un diagnóstico médico, que hay que aprender, todo eso lo enseño en la formación, ¿sí? O sea, no es una formación donde agarro un librito y les digo, lean esto y ya está. No, es algo profundo. Estamos ayudando holísticamente, porque no reemplaza a la medicina, a sanar a las personas. Entonces, es importante porque es una terapia holística, es una terapia complementaria, ¿sí? Entonces, no sustituye la medicina convencional, porque también he visto mucha gente, y también lo enseño en las formaciones, no quitamos medicación, no damos medicación, y si una persona necesita ir a un psiquiatra, va a ir a un psiquiatra, si necesita un médico, va a ir a un médico, porque eso es caer en negligencia. Y en base a tener experiencia de tantos años, me he cruzado con tantas personas que vienen a consulta y me dicen, Ana, me dijeron que me hiciera el descodificador una mastectomía. Ana, me dijeron que deje de comer porque la comida me enferma. La comida me causa cáncer. Un descodificador que diga eso quiere decir que no está bien formado. Entonces, hago un hincapié en cosas que son para mí extremadamente importante en las formaciones. Es enseñar a buscar, enseñar las rutas, enseñar a que yo pueda estar sentada aquí y no le esté respondiendo leyendo diccionarios, sino del simbolismo, de la interpretación, aprender qué significa cada cosa. Porque si yo me aprendo las cosas de memoria, la mente no puede fallar, puedo aprender por simbolismo. Y si hay alguna persona, de todos los alumnos que tengo, porque tengo muchas formaciones hechas, que estén acá y que puedan decir su experiencia, la pueden decir con mucho gusto. Por ejemplo, el sábado pasado, yo les puedo subir directamente el comentario. Por eso no salí en vivo el viernes pasado, porque el sábado tenía que hacer la clase en explicar la línea del tiempo en vivo, una descodificación en vivo, donde una de las personas de parte de la formación abre su corazón y se descodifica en vivo. ¿Qué quiere decir? Que enseño de la última hasta la primera herramienta para descodificar. Y pasan 2 o 3 días, 4, y le pregunto, hola Micaela, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentí después de la sesión del sábado? Me dice, Ana, dejé de sangrar, porque tenía sangrados, vamos a decir, vaginales constantemente, más allá de otras enfermedades. Estoy autorizada para decir su nombre, estoy autorizada para que ustedes la puedan buscar, ella puede dar su testimonio, yo lo voy a subir, porque lo hicimos en vivo. Y a los 4 días, un sangrado que venía desde, vamos a decir, noviembre, desde diciembre, noviembre, paró automáticamente, ¿sí? Porque hizo conciencia, viene trabajando, viene estudiando. Entonces, la formación no solamente sirve para el otro, para aplicarlo en el otro, también sirve para con uno mismo, aprender a tomar conciencia, y a medida que van estudiando van sanando, porque todo el material
que es material de lectura, que está todo el material grabado en videos, que tienen material complementario, que no tienen que adquirir nada por afuera, ningún libro, nada, está todo. Más tutorías en vivo conmigo, más grupo de WhatsApp personalizado conmigo para que no dejen una duda entre una tutoría en la otra. Que eso también lo hago en las sesiones y lo voy a destacar porque en las sesiones hago acompañamiento entre sesiones. Significa que entre una sesión y la otra los llevo de la mano, ¿sí? Quiero que me respondan cuántos han ingresado a algún tipo de terapia, algún tipo de consulta y ustedes tienen la libertad de preguntar por WhatsApp. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días, los 7 días de la semana, si le está pasando algo o solamente terminó la sesión, se corta y no tiene más comunicación. Son cosas muy valorables y eso también lo aplico en la formación para que en cada encuentro, que es cada 15 días en vivo, no se frenen en contenido. O si hay algo que no se entiende, Ana me lo explica, lo explicamos 1500 veces hasta que el concepto se entienda, ¿sí? Entonces son cosas que para mí a veces las digo porque a veces me las callo, no hago énfasis en nada, entonces, y me gusta hacer a veces énfasis en las cosas que tengo, ¿sí? Tengo la formación y también sepan que tengo sesiones, más de 3000 sesiones. Y siempre cuando hablo, no hablo por haber leído un simple librito. Lo hablo desde haber puesto, como digo yo, el trasero en la silla y la silla en el trasero y haber hecho semejante cantidad de sesiones que sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, cuando hablo de la experiencia, porque de un libro cualquiera puede hablar, ¿sí? Yo me aprendo un cuentito, lo digo, lo repito como loro, ¿y qué pasa cuando lo repito como loro? ¿La persona sana toma conciencia? No. Si la persona le digo, listo, tome conciencia, no, tampoco. ¿Por qué? Porque hay que hacer cambios, hay que hacer ejercicios de limpieza emocional, hay que hacer distintas cartas, distintos duelos, ¿sí? Que es una guía de ejercicios que está dentro de la formación o que se trabaja en la consulta. Entonces no es solamente anda a tomar conciencia a tu casa, como veo en muchas cosas, sino también es que la persona empiece a utilizar esas herramientas en su vida diaria. Así es como yo me sané de la neuralgia del trigémino, que me preguntan, ¿cómo te sanaste? ¿Cómo te sanaste? ¿Cómo te sanaste? Lo he contado en un montón de oportunidades, que fue lo que me llevó de la situación más caótica a entrar en la descodificación biológica. ¿Fue fácil camino? No. ¿Fue difícil? Sí. ¿Lo pude lograr? Lo logré. ¿Sí? Estudiando, haciendo introspección, haciéndome sesiones de descodificación, sacando lo que se llama ganancia inconsciente, cambiando patrones de pensamiento. No es solamente decir un chasquido de dedo, por eso les digo, y es importante tenerlo en cuenta. De un librito habla cualquiera, de la experiencia pueden hablar pocos. Entonces, me creo con capacidad de hablar con experiencia, de explicarle las cosas con experiencia. Tengo la habilidad de sentarme acá en vivo y poder responder la mayor cantidad de preguntas a todos ustedes, explicando y abarcando lo más que puedo. Y siempre les doy contenido de valor, ¿sí? Y eso vale muchísimo, ¿sí? Porque todo el tiempo trato de decir qué es lo mejor que puedo publicar, qué es lo mejor que puedo explicar, qué es lo mejor que puedo enseñarle a las personas con respecto a esto, porque me ha servido tanto a mí en mi vida y he visto cómo han cambiado la vida de miles de personas, ¿sí? Natis González dice, hola Ana, tengo un hijo de 8 años con autismo. ¿A qué se debe? ¿Puedo tratarlo con biocodificaciones? ¿Qué se debería sanar yo como mamá como para poder ayudarlo? Nati, sí, es creíble, la palabra es creíble cuando la mamá toma conciencia y empieza a sanar, cómo el niño empieza a cambiar. Hubo un caso que cuando la mamá me contó, muchas veces, Nati, me gustaría saber cuál es tu cuento preferido de Disney. Nati González, me gustaría saber cuál es tu cuento preferido de Disney. Una de las cosas principales es
son los secretos, ¿sí? Entonces, hay que ver en y antes del embarazo lo que viviste como mamá. Viviste, fue un hijo deseado, un hijo no deseado. Fue un hijo, vamos a decir así, que se ocultó, un hijo que vos lo deseas mucho, el papá no. Hubo muchos secretos durante el embarazo, cosas que no podías contar. Entonces me gustaría que pienses eso. ¿Cómo fue que viviste tu embarazo? ¿Hubo violencia? Violencia hablo en palabra larga, es decir, no solamente violencia de golpes, violencia de palabra, violencia de cualquier tipo. Entonces, tu hijo sí puede sanar. Los chicos tienen la capacidad de sanar rápidamente porque ellos solamente nos informan qué es lo que nosotros tenemos que corregir. Corregimos y el chico, los hijos, es lo que más rápido van sanando. Y este chico, uno de los tantos que tuve, después de la primera sesión con la mamá, me dice la mamá, no lo puedo creer, me sostiene la mirada, está empezando a hablar, porque era un niño que tenía autismo con mutismo. Empezó a hablar, bueno, pasado el tiempo le sacaron el diagnóstico de autismo y empezó perfectamente su salita de jardín. Entonces, y muchos chicos también, de mamás que se han animado a contar ese secreto tan bien guardado que tienen, y me gustaría saber, Nati, cuál es tu cuento de Disney favorito. Tantos niños que se han sanado que cuando uno ve cuando el niño sana, dice, es lo más gratificante que hay, porque no hay mamás culpables ni mucho menos, sino solamente que nuestros hijos nos informan. Son hermosos espejos, ¿sí? Norma, cuidado, tengo artritis reumatoidea hace 3 días con dolor de brazos, manos, dedos, calambres en las manos. Norma, deja de ser tan crítica contigo misma, deja de desvalorizarte tanto, deja de castigarte, deja de tener ira contigo, ¿sí? Porque cuando una persona tiene mucha ira consigo misma, y lo voy a hablar en primera persona. 29 de abril del año 2021, empecé con dolores fuertísimos en mis articulaciones. Me hicieron todos los estudios correspondientes desde el CO hasta el dengue, me hicieron todos. Lo que sí me dio, o sea, tuve un poco de fiebre baja, estuve haciendo interconsultas con distintos médicos. En el hospital me hicieron todo tipo de laboratorios hasta que me hacen el del factor reumatoideo, bueno, se lo pronuncio mal, discúlpenme, pero hablo mucho. Me hacen ese y me dio elevado. Entonces me derivaron con el especialista justamente de artritis, porque era lo que me decían que era lo que tenía. Bueno, ¿qué estaba yo viviendo en ese momento? Porque tenía un dolor en mis huesos que sentía que estaba quebrada, porque cada persona le va a afectar según cómo vive la emoción en forma distinta. A mí me afectaba en todo el cuerpo. Entonces, justamente en ese momento era cuando estaba lo de que estábamos en el encierro. Entonces la cabeza de uno comienza a pensar, uno se comienza a criticar, se empieza a tratar mal, se empieza a desvalorizar, por más que uno tenga las herramientas. Y esto también se lo cuentan para que vean que también soy un ser humano y no porque uno esté en el camino espiritual automáticamente deje de sentir cosas. No, no es así, porque todos los días hay situaciones nuevas por vivir. Ténganlo en cuenta. Porque cuando alguien dice, ya solucioné todo en mi vida, es mentira también. Entonces, cuando uno deja de ser crítico con uno mismo y uno comienza a hablarse mejor, porque nosotros, vamos a decir, las personas que tienen artritis, ese diagnóstico, primero decir, es un diagnóstico, lo tuve, lo atravesé. Cuando dejé de ser tan crítica conmigo misma, comencé a valorizarme más y a tratarme mejor en mis propios pensamientos y a dejar de castigarme por cosas que estaban fuera de mi alcance, porque teníamos que cumplir una obligación. Con el tiempo se fue yendo y la enfermedad se fue. Hay que hacer mucho trabajo de la mente, mucho introspección.
introspección. Entonces, como te digo, Norma, sí, me ha tocado tener un montón de enfermedades, me han tocado la gran mayoría. Y de eso puedo hablar y con eso puedo ayudar. Y por eso digo, la enfermedad jamás vino a atacarme. Todas las enfermedades o todas las cosas que he tenido en mi vida me han servido para poder dar ese cambio, esa vuelta de rosca, ese chip, cambiar ese código para trascender, evolucionar, seguir creciendo y aprendiendo cada día. Así que Norma, háblate por favor bonito, ¿sí? Bonito. Y ponte en primer lugar y deja de criticarte, ¿sí? Vamos a ir viendo. Gracias, Andrea. Sí, voy a estar siempre haciendo vivos temáticos y con preguntas y respuestas, ¿sí? O sea, eso es lo importante. Siempre activen las cajitas de notificación, pongan seguir. Así yo les puedo ir avisando de los días, porque voy rotando los horarios por las diferencias que tenemos con los países. Pero es muy importante esto de que lo tengan en cuenta, de que pongan a activar las campanitas, seguir en Instagram, favoritos, para que puedan ver las noticias. Igual que en esta otra plataforma, también hagan exactamente lo mismo. Sigan, compartan, porque de esa forma, guarden, ayudamos a los otros, ¿sí? Janet, mi hija tiene plaquetas en la sangre. Las plaquetas hablan de cohesión familiar, ¿sí? Entonces, hablan, siempre la sangre está relacionada con la valorización en la familia, pero las plaquetas cuando están altas, ¿sí? Hay un exceso de cohesión impuesto en la familia, de cohesión familiar. Es como que la familia tiene que estar impuesta, unida, sin embargo, impuesta. O sea, no porque esté unida porque quiere, sino en forma de impuesta. Busca por ese lado, ¿sí? Paula, sos muy buena, muchas gracias. Marcela, mi hija tiene rosácea, tiene acné, conflicto de desvalorización en la identidad. A ver, hay muchos adolescentes, yo también tengo hijos adolescentes. Hay algo que sí se puede sanar el TDAH en 14 años. Hasta los 22 años podemos sanar nosotros las mamás. Algo que tenemos que tener importante, ¿sí? Yo voy a armar un video justamente sobre esto, lo vengo pensando, de cómo últimamente los filtros cada día están, que uno hace así y no se nota el filtro. Cuando uno se compara se desvaloriza, ¿sí? Y cuando se produce la desvalorización uno pierde la identidad. Y más cuando una personita se está formando. Hoy en día hay un exceso de consumo, tanto de mayores como de menores. Como siempre digo, yo no uso filtros. Puedo usar filtros para un reel. Las cámaras las tengo sin filtro. Transmito sin filtros. ¿Por qué? Porque quiero que cuando salga a la calle la gente me reconozca por mis arrugas, por mis expresiones, por mis canas. ¿Por qué? Porque si yo me pongo filtros o me maquillo exuberantemente, ¿pierdo mi identidad? Entonces, uno de los pasos, a ver, no digo que arreglarse esté mal, a mí me gusta maquillarme, me gusta pintarme, soy coqueta, está todo bien, pero los excesos son malos porque pierdo la identidad. Y hoy en día el uso excesivo de los filtros hacen que los niños vean chicas, dicen, wow, qué hermosura esta chica, yo quiero ser como ella. Y empiezan a vivir conflictos propios de identidad y viene el acné. Y muchas personas grandes que dicen, nunca tuve acné y ahora tengo acné, porque están prendidos a las redes sociales y ven tantos filtros, o sea, porque nadie se muestra a cara lavada o con un poco de maquillaje, que se empiezan a comparar y a desvalorizar. Entonces, aprendamos que el uso de los filtros no es tan bueno, están buenos para hacer un juego, hacer un baile, hacer una cosa, pero saber que esa no es la vida misma es esta, con mis canitas, con mis arruguitas, con mis líneas, ¿sí? Con mis dientes, o sea, cada uno se puede hacer el arreglo que uno quiera,
pero lo importante es mantener la identidad. Y esto se llaman conflictos por comparación y desvalorización. Vale, triglicéridos altos habla de que estás en fase de reparación, ¿sí? En fase de reconstrucción de ti misma por haberte sentido sin apoyo durante muchos años, ¿sí? Entonces los triglicéridos altos, eso nos están informando, fase de reparación, o sea que estás resolviendo un conflicto, ¿sí? Marcela Quiroga, todas las sesiones las hago de manera online. El inconsciente se comporta muchísimo mejor cuando la persona está dentro de su territorio, en su camita, en su escritorio, en su casa, con su mantita, con su mascota. La persona siempre tiene que estar sola para poder verbalizar. El inconsciente, he hecho tanto las sesiones presenciales como las sesiones virtuales, el inconsciente funciona mejor virtual porque no tiene el estrés de moverse, no tiene el estrés de cumplir, vamos a decir, el horario, el colectivo, el bus, el llego tarde, que el auto, que la playa, que plin, que patatín. Entonces el inconsciente funciona mejor, tiene mayor amplitud y como estoy en mi territorio, se abre y trabaja muchísimo más, ¿sí? Andrea Carri, es así como decía Anabel, he hecho curso con vos y es maravillosa como enseña. Gracias, Andrea. Son los testimonios, ¿sí? Vamos a seguir. Erika, vértigo con temblor en las piernas. Vértigo. El vértigo es sentirse que uno se cae en un precipicio. ¿Por qué me caigo en un precipicio? Porque no sé qué dirección tomar ante la vida, ¿sí? Entonces, como no sé qué dirección tomar, está el síndrome vertiginoso. Entonces es importante, ¿sí? Temblor en las piernas, porque las piernas es lo que te conduce, lo que da dirección. Entonces es importante que veas esto de las piernas, que te están queriendo decir. O sea, querés tomar una dirección, es como que querés ir por un lado, pero te da miedo ir para ese lado, entonces estás en el precipicio. Busca, escribe, mira hacia adentro qué dirección quieres tomar, ¿sí? Y una vez que tomes esa decisión tan importante en tu vida, el vértigo se va, ¿sí? Vértigo es dirección. Nice lady, excelente curso. Muchísimas gracias. Bronquitis. Marce Martínez. Las bronquitis en los niños es porque hay peleas dentro de la casa. Hay broncas con mucha ira dentro de la casa. El ambiente es tóxico, ¿sí? ¿Qué más, mujer? Muchas gracias. Hola. Dice Nice Lady, yo sané mi tumor e hipotiroidismo de mi hijo. Nice tomó sesiones, tomó la formación, ¿sí? Y ella, a través de su constancia, de su trabajo interno, de haber aprendido todas las técnicas, puede hoy estar diciendo acá, ella en primera persona que sanó el tumor y sanó el hipotiroidismo de su hijo. Yo hasta el día de hoy guardo los análisis primeros de cuando le daban hipotiroidismo en el hijo. Ella como mamá tomó la situación, responsabilidad, y cuando hizo la responsabilidad, automáticamente ella comenzó a sanar. Hizo todo, hizo sesiones, tomó la formación, aprendió herramientas y sigue evolucionando. Está acá, sigue aprendiendo día a día. Y eso es cuando uno le hace el chip del cambio porque empieza a incorporar información. Y eso que no estamos cerca. Ella es de Chile y yo estoy acá en este momento en Argentina. Así que ni siquiera para el inconsciente no distingue la distancia. Erika, me animo a hacer formación con lo que dices coherente. Yo siempre les hablo con la verdad, siempre soy honesta, siempre hago, y se los digo todo, hago, como digo, sincericidios, los hago en cámara, soy honesta. Por sobre todas las cosas me gusta ser honesta. Yo siempre digo que con la salud no se juega. Entonces son cosas para mí muy, muy valiosas,
son partes de cosas que van dentro de mi personalidad, dentro de mi sistema, y siempre me gusta ir con la verdad y me gusta ir de frente. Por eso no me guardo las cartas, comparto los vivos las informaciones que tengo, comparto todo lo que puedo y no me guardo nada, porque mientras más compartimos, más crece la otra persona, y si la otra persona más crece, toma conciencia, y esa persona a su vez toma conciencia y transmite el conocimiento a otro. Entonces, cuando pasa todo eso, es tan bonito y tan gratificante de poder ir sembrando semillitas de conciencia, y a su vez esas semillitas vuelven a sembrar semillitas y empezamos todos a florecer para que el mundo cambie. Es totalmente gratificante, ¿sí? Por eso siempre respeto mucho, no hablo mal de los médicos, no hablo mal de la medicina, son necesarios. Si tengo una apendicitis, primero resuelvo la apendicitis, la persona se opera, después vamos a tomar conciencia. No podemos caer en esto de hay que tomar conciencia porque la persona se puede morir. Entonces necesitamos tanto de uno como del otro. Somos complementarios, ¿sí? Entonces, por eso les tengo respeto a los médicos y no hablo mal de la medicina, y también respeto las creencias de cada uno. La falta de memoria que se debe. Marce, a veces uno vive eventos traumáticos y uno traba la memoria, o eventos dolorosos y uno traba la memoria, porque recordarse el inconsciente es esto, vuelve a traer la situación y la vuelve a vivir, entonces la traba para no volver a sentir dolor, ¿sí? Miriam, gracias por tanta sabiduría. ¿Podés repetir qué significa? Sí, Allen. Bronca dentro de la casa, el ambiente es tóxico, disputas familiares, peleas dentro de la casa, ¿sí? Ira dentro de la casa, por eso la niña tiene bronquitis. La que se está comiendo la bronca, por así decirlo en vocabulario, es la mamá, ¿sí? Dice Virginia, tengo un hijo con autismo y he pensado un montón de cosas, como fue en el embarazo. No sé cuándo te lo fue, porque a veces no es una, a veces son varias, ¿sí? Los niños cuando se engripan es porque también hay muchas peleas dentro de la casa, ¿sí? Miriam, no. Cuando tengo una hermana que tiene esquizofrenia, las personas esquizofrénicas no se pueden descodificar. Se llaman personas, y les voy a dar esto importantísimo para que no caigan en ninguna trampa. Las personas que tienen esquizofrenia, que tienen Alzheimer, que tienen demencia senil, no se pueden descodificar. ¿Por qué? Porque eso se llama que una persona está constelada. Nada que ver con constelaciones familiares. Constelada significa que tiene dos conflictos activos, ¿sí? Esto también se enseña en la formación, uno en cada hemisferio, uno en el izquierdo, uno en el derecho, que la persona activa esa enfermedad por lo que ha vivido como un mecanismo de supervivencia. Entonces, como no sabemos, a menos que tengamos una super ultra tomografía y un médico nos diga exactamente dónde va a caer el foco en el cuerpo, si uno descodifica a una persona con Alzheimer, que es una solución para seguir viviendo, con demencia senil o esquizofrenia, la persona se puede morir en el instante o a los 3 días. Entonces, por eso, las personas que están consteladas, que tienen conflictos en los dos lados, no se descodifican. Es una solución para seguir viviendo. Miriam, acá lo importante no es lo que tú, puedes sanar a ella, sino que tú comprendas para qué está la enfermedad en ella, y eso te deje tranquila para poder acompañarla desde la conciencia, como pasa con el Alzheimer, que es cortar con historias de dolor, como pasa con la demencia senil, memorias de dolor, infancias muy dolorosas, ¿sí? Entonces, bueno, me voy a ir despidiendo porque he pasado 1 hora 40, así que les pido que compartan, ¿sí? Va a quedar grabado, ¿sí?
Va a quedar grabado para que lo puedan ver tranquilo el fin de semana, puedan tomar nota, ¿sí? Muchas gracias, excelente, Leticia. Para esta cuenta, les digo que va a quedar grabado en la cuenta de mi Instagram, ¿sí? Todos los que me quieren buscar me pueden buscar como @AnabelIvanamol, me pueden buscar en el buscador de Google y ahí los va a llevar a mi perfil de mi página, los va a llevar a mis distintos perfiles para que ustedes puedan ver mi trayectoria. En Instagram, en la biografía, arriba está puesto el link con toda la información de la formación, que lo pueden leer y cualquier pregunta me la pueden hacer a mi WhatsApp o por mensaje directo, ¿sí? Entonces siempre le pido que me sigan, que me compartan, que activen las notificaciones. Buenas noches, Eduardo, desde México. Que activen las notificaciones. Este ha sido un vivo con muchísima información, porque tenemos el principio, que también que tiene un delay, pero bueno, por cuestiones de multiplataforma, pero vamos bien. Así que les agradezco todo y recuerden compartir, guardar para poder verlo después, por más que yo lo deje guardado, ustedes tienen que poner guardar para que no se les pierda y compartir para ayudar a más personas. Buenas noches, Carla. Gracias, Eduardo. Eduardo es de México, saludos maestra. Carla ayer se anotó en la formación, es así. Así que a los nuevos, bueno, bienvenidos. Así que recuerden activar todas las notificaciones. Nos vamos a estar viendo la semana que viene. Carmen, me puedes escribir por mensaje privado y ahí doy la información sobre las sesiones, cómo trabajo, los días que hago las sesiones, ¿sí? Cuál es la metodología que aplico, porque siempre voy según cada persona, o sea, no es lo mismo trabajar una sesión de sobrepeso que trabajar una sesión de una gripe o un cáncer. Entonces ahí explico la metodología de trabajo y le doy la información a cada persona. Así que muchísimas gracias. Recuerden lo que les dije, pongan me gusta porque todo me ayuda, guarden y compartan para seguir ayudando a otros, ¿sí? Así que muchísimas gracias. Yo sé que es tarde para España, por eso voy a ir, y para Europa voy a ir variando los horarios, un día más temprano, una semana más temprano, una semana más tarde, para que podamos estar todos. Gracias a todos porque hay de muchísimos países que hemos estado, así que les agradezco infinitamente por estar y nos vemos la semana que viene. Un placer para mí, un placer para ustedes y nos vemos la semana que viene. Un beso y un apapacho gigante a todos, muchas gracias y nos vemos.